tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Listos para poco a poco dar la previa del partido final de la temporada 2018 de la NFL, el Super Bowl 53, el enfrentamiento entre New England y Los Ángeles. Vamos a analizar literalmente posición por posición de este enfrentamiento. Hoy es el turno de la ofensiva, en el próximo episodio vamos a platicar de la defensiva y de equipos especiales. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente con nosotros. Me acompaña para hacer este análisis mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación y pues muy emocionados. Ahora sí que quienes quedaran en el Super Bowl ciertamente iba a ser un juego fantástico. Las cuatro mejores ofensivas se enfrentaron y este fue el resultado. Patriotas de Nueva Inglaterra contra Los Ángeles Rams, un juego de revancha para los Rams, un juego pues con viejos conocidos quizás para los Patriotas de Nueva Inglaterra, dinastía contra sangre nueva y todo el plato está servido. Vamos analizándolo. Sí, así es, sin duda alguna, con mucho talento en ambos costados del balón para ambos equipos. Como les decía, en esta ocasión vamos a enfocarnos en el costado ofensivo. Vamos a analizar quién tiene el mejor quarterback, quién tiene el mejor grupo de corredores, quién tiene el mejor grupo de receptores, así irnos posición por posición en el costado ofensivo para poder ir analizando lo que es el roster y el talento como tal de cada uno de los equipos antes de pasar oficialmente en unos episodios a la previa y el pronóstico para este Super Bowl 53. Iniciamos de una vez por la posición más importante en este deporte, que es la posición de quarterbacks. ¿De qué ibas a decir pateadores? Está bien, perdón. La posición de quarterbacks en este ejercicio para la ofensiva. Tú vas a estar presentando a los Rams de Los Ángeles, yo voy a estar presentando a los New England Patriots y cuando hablemos de la defensiva, equipos especiales, el próximo episodio vamos a cambiar. Tú vas a tener a los Pats y yo voy a tener a los Rams. Perfecto. ¿Dónde entran las porristas? En los comentarios tal vez en las porristas se podría hacer ahí hagan su evaluación. Cada quien tome un equipo y hablemos de las porristas. Platiquemos entonces de la posición de quarterback. Me toca presentar a Tom Brady, o sea, creo que es la tarea más fácil que ha tenido en mucho tiempo. Sí, abusaste, está bien, no pasa nada. Novena aparición en el Super Bowl, gana su partido 29 en postemporada la semana anterior, siempre encontrando un duelo favorable con su ofensiva contra la defensiva rival. Centremos nuestra atención en las últimas 3 series ofensivas de la final de la conferencia americana. 10 jugadas 60 yardas, 6 jugadas 60 yardas, 13 jugadas 75 yardas, 21 puntos entre esas 3 series ofensivas, comandados por Tom Brady. Cuando el partido estuvo en la línea, cuando había que tomar la ventaja, Tom Brady sacó probablemente su mejor versión tal vez del año que le hemos visto al quarterback de Nueva Inglaterra. Preciso, la toma de decisiones excelente como siempre y como les decía, encontrando el duelo favorable. Fueron 8 receptores diferentes solamente en el partido pasado. Obviamente la experiencia está de su lado, como les decía, novena aparición en el Super Bowl. Después de varias actuaciones un poco dudosas en los supertazones, últimamente ha estado jugando mejor cuando se trata de la final de la NFL. Los playoffs son su especialidad, viene de menos a más en lo que va de la temporada. Sin duda alguna, esa lesión que se reportó que podía tener en la rodilla a mediados de temporada, creo que ya está bien, porque sí se ha notado obviamente una versión muy diferente de Tom Brady en esta postemporada. Lo ha mantenido limpio y él ha tomado buenas decisiones, ha conseguido yardas, touchdowns y obviamente victorias. Sí, pero no se olviden de Jared Goff, 25 de 40 pases completados, con 297 yardas, un touchdown y apenas una intercepción contra una de las mejores defensivas en toda la NFL. Es cierto, tuvieron un inicio muy lento contra los Santos de Nueva Orleans, pero en la segunda mitad y un poquito antes incluso, Jared Goff empezó a aparecer con jugadas grandes, sobre todo ese pase en profundidad al lado izquierdo con Brandon Cooks, que pues de alguna manera prepara el campo para que los Rams pudieran intentar su remontada. Se le critica mucho a Jared Goff de ser un quarterback de sistema, de ser alguien que tiene que estar protegido por una buena línea ofensiva, por un juego terrestre fuerte con Todd Gurley, ahora por CJ Anderson, sus alas cerradas, etcétera. Alguien que tiene que estar funcionando o disfrazando sus carencias, digamos, como quarterback con esquemas. Sin embargo, yo vi a un Jared Goff muy crecido en este partido contra los Santos, un quarterback que pasaba fuera del bolsillo, que escapaba ante la presión, que aguantaba el golpe y alcanzaba a sacar ese pase en 3ª y 9, sobre todo con Gerald Everett por un lado y con Tyler Higbee por el otro. Había un quarterback contempla, un quarterback que se le está creyendo, un quarterback que tiene capacidad, que está apenas en su 3er año en la NFL, pero si algo hemos aprendido de temporadas recientes es que la edad y la juventud no exime de que puedas tener una gran actuación en la postemporada. Veredicto,
¿Con quién nos quedamos en la posición de quarterback? ¿Nueva Inglaterra o Los Ángeles? No, bueno, Tom Brady. Pero creo que presenta un caso muy digno de Jared Goff y me pueden poner casi cualquier quarterback en esta instancia y me iría con Tom Brady. Es la realidad. Sí, así es injusto el enfrentamiento para Jared Goff. Creo que se ha venido de más a menos. Inició muy bien la temporada. Se ha ido cayendo a partir de noviembre más o menos. Recuperó la semana pasada, pero sí me quedo con la experiencia y con el nivel actualmente de Tom Brady. Pasamos a la posición de corredor. Sonny Michel, James White y por ahí Rex Burkhead, porque también este es un monstruo de 3 cabezas. Y Devlin. Sí, James Devlin es como importante. tal. Las estadísticas del juego por tierra de Nueva Inglaterra en lo colectivo durante la temporada regular. Terceros en la NFL en acarreos, quintos en yardas, cuartos en touchdown, quintos en primeras oportunidades creadas. Yardas por tierra, los últimos 4 juegos de Nueva Inglaterra, 273, 131, 155 y 176. Sonny Michel establece con fuerza, con un estilo muy físico el juego por tierra, muy bien apoyado por James Devlin, que se come al linebacker rival prácticamente cada semana, siempre encuentra el bloqueo en el segundo nivel, cuando también ya tenemos por ahí a Dave Andrews, a Shaq Mason bloqueando también en los linebackers o incluso en la secundaria, y eso permite acarreos más largos para Sonny Michel. James White también el año con casi 100 recepciones y 7 anotaciones por aire. Creo que se consolidó como uno de los 5 mejores corredores atrapando el balón esta temporada. En el Super Bowl ya lo vimos en la edición 51 con 14 recepciones, más de 100 yardas, tuvo 3 touchdowns en total. Entonces James White en los partidos grandes se crece, y en la temporada hubo semanas en las que era el único que estaba produciendo constantemente en ese juego aéreo. Y por algo fue capitán también, porque sabían que iban a abusar de James White, y así lo fue durante la temporada. Mientras que Rex Burkhead entra, te presenta una incógnita mucho más grande que con Sonny Michel y James White. Si vas a correr, vas a pasar la bola, porque te puede hacer ambas cosas bastante bien. Contra Kansas City corrió muy bien la segunda mitad y también en tiempo extra. El ejemplo del Super Bowl pasado, cuando entró al juego, revivió ese juego aéreo, sobre todo trabajando el centro, los linebackers de Filadelfia. Entonces te puede hacer ambas cosas, también con experiencia ya de Super Bowl. Es el caso de Sonny Michel, James White y Rex Burkhead. Sí, pero no se olviden tampoco del juego terrestre de Los Ángeles Rams, es lo que les voy a estar diciendo todo el tiempo. Todd Gurley terminó con 21 touchdowns en esta campaña. Por mucho rato se le consideraba el MVP ofensivo, lo fue hace poco, y definitivamente sigue siendo una parte muy importante de esta ofensiva. Claro, ahora está en duda su participación, sea por un tema de lesión, sea por un tema de esquema, como apelaba Sean McVay. El caso es que ahora es una dupla 1-2 con Todd Gurley como titular, pero también con CJ Anderson, este descarte pues de los Denver Broncos, y después descarte de las Panteras de Carolina, y después descarte de los Oakland Raiders, y oh sorpresa, cae a Los Ángeles Rams, lo ponen de titular y empieza a explotar con grandes touchdowns y juegos de más de 100 yardas. Fue importante en todos los juegos de postemporada hasta el momento. Tuvo menor participación o producción, mejor dicho, en la semana pasada, 16 acarreos, 44 yardas, pero definitivamente a los Rams les ha gustado lo que han encontrado con Todd Gurley atacando por las bandas, por velocidad en ofensiva spread, sobre todo con 3 receptores, y también con CJ Anderson atacando sobre todo entre los tackles. Creo que esa es más o menos la forma en la que los utilizan. CJ Anderson, un viejo archirrival de los Patriotas de Nueva Inglaterra de su tiempo en los Denver Broncos, se las hizo varias veces. Un jugador al que se le ha dado muy bien jugar contra los Patriotas. Entonces no se olviden del juego terrestre de los Rams. Se enfrentarían a una buena defensa terrestre, es cierto, pero mucho de lo que hacen ofensivamente los Ángeles Rams depende del play action, y para tener un play action, pues lo primero que tienes que hacer es poder vender esa amenaza de juego terrestre. Entonces definitivamente ojo con el que por mucho tiempo fue candidato al MVP, y por quien se ha demostrado sigue siendo un jugador muy capaz en CJ Anderson. La respuesta a la pregunta que preferimos en el juego por tierra, si Nueva Inglaterra o Los Ángeles, depende totalmente de qué versión de Todd Gurley vamos a recibir de él en el Super Bowl. Yo no creo que esté lesionado, porque ya lo hizo bien contra Dallas. Creo que tenía razón, simplemente jugó mal frente a Nueva Orleans. Una intercepción, se había le toca la mano. Sí, y una antes también fue un drop en tercera oportunidad, y luego otro drop para la intercepción. Entonces va a depender de la versión de Todd Gurley. Suponiendo que no está lesionado, que tenemos esa versión similar a la del MVP de 21 touchdowns en temporada regular. ¿A quién elegimos? ¿Rams o Pats? Yo me quedo con el juego por tierra de los Rams, porque Todd Gurley me parece hoy por hoy el mejor corredor de la NFL, si no es que uno de los 2-3 mejores, y no se puede ignorar este hecho de tener un candidato MVP como Todd Gurley en tu backfield. Sí,
Yo creo que si hablamos de mejores corredores, quizás me quedaría con Ezekiel Elliott. Me parece el corredor más completo y creo que no le ayuda nada en sistema y aún así produce de forma bestial. Si hablamos específicamente de este juego, y no va a ser por talento, va a ser por esquema, yo me quedo con el ataque terrestre de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo he venido comentando en otros espacios. Acostúmbrense a ver esta versión ofensiva de los Patriotas. Esto va a ser como va a funcionar los Patriotas de aquí hasta que se retire Tom Brady. Ya el brazo profundo no está ahí, o sea, no tiene nada de malo decirlo. Lo ha venido adoleciendo quizás de hace 10 años y pues mientras más años cumplan, más lo va a sentir. Pero yo veo un juego terrestre muy balanceado, muy fuerte, con el jugador revelación Sonny Mitchell, el primero con 5 touchdowns en una postemporada como novato en la historia. El último que lo logró como jugador ya veterano fue Terrell Davis con los Broncos en el 1997. Entonces ese es el calibre de ofensiva terrestre que están presentando en estos momentos los Patriotas de Nueva Inglaterra. Le metes la opción de James White, a quien en terceras oportunidades normalmente lo utilizan como opción de pase, y con los Chiefs engañaron y lo utilizaban por tierra y conseguían terceras y cuartos y terceras y 5. Le sumas por ahí Rex Burkhead, que tiene toda la versatilidad del mundo. Sonny Mitchell se cansó en la primera mitad contra los Chiefs y metieron entonces a Burkhead y siguió respondiendo, creo que con 1 o hasta 2 anotaciones, no recuerdo bien. El caso es que creo que por esquema funciona mejor en estos momentos el ataque terrestre de los Patriotas que el de Los Ángeles Rams, que sin duda tienen al corredor más talentoso en este juego. Pero yo me quedo con cómo están estructurando en este momento y cómo se apoyan en el juego terrestre los Patriotas. Platicamos de la posición de receptor. Julian Edelman, Chris Hogan y Philip Dorsett son los 3 principales receptores en el roster de Nueva Inglaterra. Edelman, que ya es segundo en categorías importantes de playoffs como recepciones, yardas, solamente detrás de Jerry Rice, que incluso se empieza, sobre todo en la semana, se ha empezado a manejar el caso si Edelman pertenece o no al Salón de la Fama, que es un tema interesante. Ahí te va otra. ¿Quién es más importante, Wes Welker o Julian Edelman? He visto el debate y los que son supuestamente objetivos en los fans neutros dicen es Welker y no hay duda. A lo que yo respondo, bueno, no han visto en postemporada los dos, porque obviamente uno respondió y el otro pues no da el estirón. Welker redefinió la posición, Julian Edelman creo que la tomó y le metió un poco más de amenaza profunda, pero pues ahí está el debate. Yo en ese tema del debate, si me preguntas a quién tienes una opción para meter uno de los dos Salón de la Fama, Welker o Edelman, yo metería a Welker. Porque redefinió. Ni siquiera redefinió, inventó una posición, sí, básicamente. Básicamente inventó una posición que hoy en día todos usan en la NFL. Sí, de acuerdo, fue el pionero. Edelman también tiene la experiencia y cuando hablamos de un juego importante, siempre cumple. Dime cuándo ha dado Edelman un mal juego de playoffs o incluso un mal Super Bowl. Super Bowl no, mal Exacto, juego, pues nunca. el pasado contra los Chiefs casi cuello. Cerró muy bien. Eso ha sido Edelman toda la temporada. Edelman es el regalo que da y quita. Sí. Quitó, también dio. Entonces. No, pero te iba a quitar espantoso. No, así fue la temporada de Edelman. Quitó, sí, quitó y dio muchísimo. En este caso, yo no me acuerdo de un mal juego de playoffs. No me acuerdo de un mal Super Bowl, sobre todo por parte de Edelman. Siempre cumple en los momentos importantes para Nueva Inglaterra, en terceras oportunidades, cuando se requiere de tomar la ventaja en la última serie ofensiva. Una recepción imposible como en el Super Bowl 51. Y además, fuera de un par de partidos en la temporada, Edelman parece que ha sido el mismo de siempre, se ha visto bien. Tuvo contra los Jets 21 yardas por recepción, 151 yardas contra los Chargers, convirtió muchas terceras oportunidades contra los Chiefs. Entonces en la temporada realmente ha sido buena la actuación de Edelman. Por momentos tal vez se le ha notado la edad, que viene de la lesión y de la suspensión. Pero creo que a partir de diciembre ha sido el Edelman de toda la vida, sobre todo con esa química que tiene eterna ya con Tom Brady. Chris Hogan, Philip Dorsett y hasta Cordarrelle Patterson creo que tienen sus roles muy bien definidos y mientras se mantengan en esos roles pueden cumplir muy bien con el equipo. Chris Hogan ilusiona que la semana pasada tuvo por ahí 2-3 recepciones importantes porque venía de partidos de 0 targets en total. Sí, olvidado. De que ni siquiera lo buscaban. Philip Dorsett y Patterson, como les digo, tienen sus roles y ambos han estado cumpliendo, ya sea como amenaza profunda, Patterson consiguiendo yardas después de la recepción, y es un grupo que si bien no tiene el gran nombre, que perdió a Josh Gordon incluso, que desde pretemporada ha sido una de las debilidades ofensivas, como tal se ha consolidado bien desde diciembre y ha tenido un muy buen enero. Sí, ojo con la ofensiva aérea de Los Ángeles Rams, las más explosivas en toda la NFL, aún a pesar de haber perdido a Cooper Kupp por ahí de la semana 9. Estamos hablando de Brandon Cooks, un viejo conocido para los Patriotas de Nueva Inglaterra, otra temporada con más de 1000 yardas, importantísimo, tan pronto lo tuvieron los Rams en esta offseason vía trade, le dieron la extensión de contrato. ¿Por qué? Porque sabían que era la pieza clave que les había estado haciendo falta. Hablamos de Robert Woods, un jugador que te puede atacar por banda y te puede atacar sobre todo en el slot. Ahorita ya juega más en el slot a partir de la lesión del mismo de Cooper Kupp, un jugador
jugador muy talentoso, muy técnico, muy inteligente, sabe atacar los espacios, consigue yardas después de recepción, manos muy seguras. En general es un jugador completísimo. Para mí podría ser incluso ese factor X del partido, porque si hablamos de amenazas claras a la ofensiva, creo que los Patriotas tienen bien diagnosticado que Cooks sería esa amenaza en el del bombazo de 50 yardas para anotación, y podría entonces descuidarse un poco la defensiva de Robert Woods. Y luego tenemos que pasar con Josh Reynolds, un jugador de segundo año, alto, veloz, capaz. Creo que se ha estado entendiendo cada vez un poquito mejor con Jared Goff. Definitivamente no la misma química que tenía con Cooper Kupp, es otro rol por completo, es un receptor X que sigue en desarrollo, pero momentos puntuales es un jugador que te puede cumplir perfectamente. Es un elenco de receptores que sufrió un poco al cierre de la campaña. Creo que en líneas generales cumplieron en ese partido contra los Santos de Nueva Orleans y pueden hacerle daño a cualquier defensiva de la NFL. Creo que se parece mucho este debate a la posición de corredor. Creo que el talento está del lado de los Rams, tal vez el esquema, producción, química y demás está del costado de los Pats. Yo me quedo con Cooks, Woods y Reynolds porque también me voy una vez más por el talento. Cooks es un receptor número 1 cantadísimo. Robert Woods ha producido muchísimo desde que salió de Buffalo. También tiene buena química con Jared Goff. Y me quedo con ese par sobre los receptores de Nueva Inglaterra por el talento. Pero me queda claro que en esquema, química y demás se pueden ya meter el debate otras cosas. Sí, lo podemos hablar de muchas formas. Digo, Brandon Cooks es mejor receptor que Julian Edelman en estos momentos. Tienen funciones muy distintas, pero creo que si te me das a elegir uno de los dos, pues yo me quedaría normalmente con Brandon Cooks. Lo dejaron ir por cuestiones de dinero y porque se expiraba su contrato. Entonces, hablamos de receptor top contra top, ganan los Rams. Hablamos de el receptor número 2, pues Robert Woods se come vivo a Cordell Patterson, a Philip Dorsett o a Chris Hogan o quien ustedes gusten y manden. Y Josh Reynolds pues no desentona mucho de lo que te puede ofrecer un Cordell Patterson. Creo que te ofrece hasta un poco más que un posible Philip Dorsett, que ha estado aceptable, pero pues es un jugador de rol. Yo me quedo también con el grupo de receptores de Los Ángeles Rams. La posición de ala cerrada, Rob Gronkowski y en algunos momentos Dwayne Allen son los que representan a Nueva Inglaterra en este caso. Rob Gronkowski está a 60 minutos del retiro, se le nota, por momentos hasta le urge que llegue ese momento, por otros momentos su temporada bloqueando ha sido magnífica, el movimiento que ha tenido previo al snap ha sido factor importante para determinar el costado en el que se está corriendo el balón, su bloqueo con linieros defensivos, con linebackers, incluso con safeties ha sido de verdad magnífico. Toda la temporada, lesionado o no lesionado, este aspecto no ha sido tan afectado por estas lesiones tanto en la espalda como en la rodilla. Probablemente las mejores temporadas, como les digo, bloqueando. Vintage Rob Gronkowski contra los Chiefs, por lo menos en un par o 3 jugadas en lo que va del partido. Contra un safety que también viene de recuperarse. Sí, que también viene de recuperarse y que incluso estaba jugando peor de lo que está ayudando realmente a los Chiefs. Convierte un tercer y 5 en una ruta sim clásica de Rob Gronkowski, ganando el 1 contra 1, ganando el salto, después un tercer y 10 con un slant, también lo gana muy bien desde que inicia la ruta. Venía de un partido de una sola recepción contra los Chargers, entonces seguimos sin tener esa versión de Rob Gronkowski dominante como el del Super Bowl pasado, que nos dio 9 recepciones y más de 100 yardas con un par de anotaciones, pero por lo menos en jugadas puntuales, en algunas terceras oportunidades. Tal vez en zona roja nos puede seguir entregando buenas versiones porque sigue teniendo un físico dominante, sigue corriendo muy buenas rutas y lo puede aprovechar en el Super Bowl 53 frente a los Rams. Bueno, a partir de la lesión de Cooper Kupp, los Rams sufrieron a la ofensiva. Decíamos, bueno, el antídoto que ha encontrado Sean McVay en su ofensiva y en sus esquemas es pasar de formaciones con un corredor y un ala cerrada, o sea, con 3 receptores abiertos, a usar solamente 2 receptores abiertos y más bien favorecer el juego con 2 alas cerradas. Y por eso son importantes tanto Tyler Higbee, jugador de tercer año, como Gerald Everett, que fue la primera selección de los Rams el año pasado. Creo que fue seleccionado en segunda ronda. Un jugador que a mí me recuerda mucho, Jordan Reed, sin todas las lesiones. Tyler Higbee atrapó 4 de 4 pasos para 25 yardas y un touchdown en la final contra los Santos de Nueva Orleans. Por ahí una jugada grande que se les quedó, les fallan por un pase, pero creo que la química ahí está con Jared Goff, los usa como válvula de escape. Lo de Gerald Everett lo vieron incluso con el partido contra los Kansas City Chiefs. Cuando lo buscan, lo encuentran como amenaza profunda. Con un pasecito de 5 yardas te lo convierte en uno de 30, de 40. Es un jugador con condiciones atléticas verdaderamente muy, muy formidable. Es un jugador que yo le he tenido muy puesto el ojo desde que entró a la NFL. Y creo que en la medida en la que le van dando mayores oportunidades va respondiendo más y más este jugador. No tienen el caché, no tienen el nombre de un Rob Gronkowski, pero creo que por esquema y por lo que ofrecen a la ofensiva pueden tener el mismo mayor impacto que el mismo Gronk, y esa es mi predicción. Yo me quedo con las alas cerradas de los Rams. Sí, el año pasado esa posición con los Rams prácticamente no existió, y me acuerdo que en el offseason Sean McVay decía que me gustaría mejorar de esta gran ofensiva que tuvimos en el primer año y demás, y decía las alas cerradas. Y sí teníamos, solamente involucrarlos, lo lograron. Creo que en la final de la conferencia nacional se vio muy bien el impacto que pueden tener Everett y Higbee.
Yo me quedo con el mejor ala cerrada en la historia de la NFL. Sí, no, y ojalá sea un último buen rodeo. Ojalá, me encantaría verlo en realidad, creo que se lo merece, creo que es un gran jugador, es el mejor ala cerrada desde hace como 5 años, sin lugar a dudas. Simplemente creo que si lo tratan de aislar demasiado, pues le van a poner la atención ofensiva y alguien más podría relucir. Entonces ahí quizás el argumento sea, bueno, la simple presencia de Rob Gronkowski es tan importante que ya condicionó lo demás y te tendría que conceder el caso, pero creo que por yardas... Creo que van a producir, creo que van a producir más porque en Inglaterra, tan enfocados en Woods y en Cooks, puede que dejen libre a Higbee y Everett, no son de estar borrando las alas cerradas secundarias, como es el caso de estos dos receptores, bueno, alas cerradas a la ofensiva, pero sí, sobre todo lo que hace bloqueando, que puede ser un factor importantísimo en el Super Bowl. Creo que también eso debe tener un peso importante para No estoy considerando para nada el juego terrestre de bloqueo y ahí sí Gronkowski se los come vivo, sobre todo a Higbee. Cerremos con la línea ofensiva, vamos a platicar de los 5 titulares al mismo tiempo. Con Nueva Inglaterra tenemos de izquierda a derecha a Trent Brown, Joe Thuney, David Andrews, Shaq Mason y Marcus Cannon. ¿Quiénes son estos 5 hombres? Son la mejor línea ofensiva de la NFL en el último mes de temporada. 4 rondas para abajo, o el centro es un jugador no seleccionado en draft. Sí, no, y Trent Brown es un intercambio ahí de rondas con San Francisco. Que no iba a ser titular. Un tackle izquierdo titular, que tenía sobrepeso y banca en San Francisco. Sí. Shaq Mason, que es ahorita top 5 en su posición, si no es que top 3. Y como dices, Andrews, undrafted hace unos años en el draft. Entonces, Marcus Cannon superó el cáncer hace apenas como 4 o 5 años. Entonces, son unos don nadie que actualmente son la mejor línea ofensiva de la NFL. 0 capturas a Brady en 90 pases en estos playoffs. Solamente 3 golpes, o sea, ni siquiera es como que digas, bueno, 0 capturas, pero constantes presiones, no. 3 golpes, y a quienes han enfrentado, y a quienes han frenado, a Joey Bosa, Melvin Ingram, Chris Jones, Dee Ford, Justin Houston, que sobran los Pro Bowls con estos 5 defensivos juntos. Mencionaba ya las estadísticas también por tierra en Inglaterra, top 5 en acarreos, yardas, touchdowns, primeras oportunidades. También cortesía del interior de esta línea ofensiva, principalmente Dave Andrews y Shaq Mason han dado partidos dominantes y han dado partidos en los que no solo han ganado en la línea de golpeo, sino que constantemente los desbloqueando en el segundo nivel. Es valiosísimo eso para conseguir a partir de 5 yardas para arriba. Se le nota fácilmente en el partido, puedes darte cuenta cómo están bloqueando ya en el segundo nivel en Nueva Inglaterra. Y estos 5, como les digo, fácil defenderlos porque son la mejor línea ofensiva actualmente. Sí, bueno, vamos, pero tengo que hacer el contraargumento. Tackle izquierdo a derecha, Andrew Whitworth, y el guardia izquierdo, Roger Saffold, y luego está John Sullivan de centro, Austin Blythe, y tenemos al tackle Rob Havenstein en el lado derecho. Son nombres buenos, o sea, a lo largo de la campaña yo te hubiera dicho la línea ofensiva de Los Ángeles Rams de las mejores en toda la NFL y claramente superior a la de los Patriotas. Lo que ha sucedido con los Patriotas es que Dante Scarnecchia es un mago y encontró la fórmula perfecta y están jugando, pareciera muy por encima de sus posibilidades, o quizás desactivó un talento ahí nato que tenían, porque en realidad es muy inexplicable en muchos sentidos. Hay mucho dinero invertido de Los Ángeles Rams y picks altos invertidos en esta línea ofensiva, y sin embargo yo sí veo un mayor rendimiento con la de los Patriotas de Nueva Inglaterra, entonces no le voy a jugar al tonto. En estos momentos la línea ofensiva de los Patriotas claramente, pues creo que fue la mejor que llegó a toda postemporada, no lo esperábamos, pero así se ha consolidado, y como bien dices, normalmente el guión de juego que a Tom Brady se le complica es que le llegue la presión por el centro del campo, y aquí hay un Ndamukong Suh y hay otros tantos nombres, Aaron Donald y Michael Brockers y Dante Fowler, o sea, es un pass rush muy muy fuerte. Pero por primera vez en mucho tiempo creo que eso no está preocupando tanto a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y que pueden ahí más o menos acomodarse por la forma en la que están rindiendo sus jugadores 1 a 1. Sí, así es, una buena línea ofensiva de los Rams, sin duda alguna. Me da gusto por Whitworth, que tiene 37 años, que son veteranos respetados en toda la NFL por su esfuerzo, por su dedicación, por su liderazgo. Llega finalmente a un Super Bowl después de una carrera con los Bengals y ahora con los Rams. ¿Cómo no llegó a los Super Bowl con los Bengals? ¿Cómo? Sí, no se puede hacer nada frente a esta línea ofensiva. Sí, no, en estos momentos la de Patriotas está más completa. Eso es todo entonces por este episodio de La Ofensiva. Ya saben que en los comentarios, en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como Hablemos de Fútbol, o aquí en el canal de YouTube si nos están viendo en video, los leemos aquí abajo, y que se arme el debate de posición por posición qué les parece este análisis, y déjenos obviamente su opinión. Rudy, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Ya saben que el siguiente episodio es este mismo concepto, con defensivas y equipos especiales. Yo soy Jesús Sánchez, esto Hablemos de Fútbol, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.